El 24 de marzo de 1976, tras casi 2 años de gobierno de María Estela Martínez de Perón, marcados por una aguda crisis económica y una violencia política creciente, las Fuerzas Armadas argentinas toman el control del país. El proceso de reorganización nacional, nombre con el que se presenta la nueva dictadura, pretende poner un corte definitivo a la dinámica política y social iniciada en 1945 con la llegada del peronismo. Su intención es disciplinar a la sociedad argentina en un nuevo proyecto de país ordenado, sin huelgas, conflictos ni movilizaciones populares, con una clase obrera más obediente y un Estado con menos intervención en las relaciones económicas y sociales. El proyecto de los militares cuenta con el apoyo de muchos civiles, grupos financieros, grandes empresarios, terratenientes y gran parte de la jerarquía de la Iglesia Católica avalan las políticas de la dictadura y justifican todas las acciones necesarias para llevarlas a cabo. La estrategia política de la Junta Militar tiene un eje central: la eliminación sistemática de toda actividad política, social y cultural que el gobierno considere subversiva. A partir de marzo de 1976, la definición de subversivo no es aplicada solamente a las organizaciones armadas revolucionarias y a la militancia de izquierda. También se extiende a obreros, sindicalistas, artistas, estudiantes e intelectuales que se muestren en desacuerdo con las políticas del nuevo régimen. A ojos del gobierno militar, también son subversivos la literatura latinoamericana, el rock y la... Al igual que las anteriores dictaduras, la Junta Militar disuelve el Congreso, prohíbe los partidos políticos y decreta el estado de sitio. Durante los 3 primeros años de dictadura, el método de desaparición forzada de personas no solo es aplicado a guerrilleros y militantes de izquierda, también es utilizado para eliminar a todos aquellos que se opongan a los planes de gobierno militar. Un dato importante es que más del 30% de los desaparecidos son obreros industriales. En los últimos días de marzo de 1976, el presidente Videla designa como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz, argentino. Según su diagnóstico, existen 2 grandes males que impiden el desarrollo del país: una clase obrera demasiado fuerte, indisciplinada y demandante, y una industria nacional ineficiente, basada en el mercado interno y dependiente del subsidio estatal. La estrategia de Martínez de Hoz apunta a disciplinar al movimiento obrero, en especial a los sindicatos, con el fin de frenar la inflación heredada del gobierno anterior. El nuevo ministro congela los salarios por un periodo de 3 meses. Esta medida, aplicada en un contexto de alta inflación, provoca una brutal pérdida del poder adquisitivo de los sectores trabajadores. Como segunda medida, el ministro achica las restricciones que limitan la entrada de productos y de servicios provenientes del exterior que comienzan a competir en situación de igualdad con la producción nacional. Martínez de Hoz introduce un cambio sustancial en la estructura económica argentina: la reforma financiera. Para lograr una mayor disponibilidad de divisas, el Estado Nacional libera las tasas de interés de los bancos y elimina progresivamente las restricciones a los movimientos de capitales del exterior. Estos capitales, en lugar de destinarse a la producción, se vuelcan rápidamente hacia la especulación financiera. A partir de 1977, empresas privadas, pequeños comerciantes y hasta ciudadanos comunes se vuelcan al juego de la especulación, que produce abundantes ganancias a corto plazo, pero que tiene un efecto negativo sobre la estructura productiva del país. Sumado al furor de la especulación financiera,
la famosa plata dulce, generan una ola de confianza y aprobación hacia las políticas del gobierno. En este contexto, el ministro Martínez de Hoz decide redoblar su apuesta económica. En el mes de diciembre, el gobierno reduce drásticamente los aranceles a las importaciones. En cuestión de meses, el país se ve invadido por una ola de productos. Para la misma época, el ministro pone en marcha una reforma en el sistema cambiario que establece una disminución progresiva y programada del precio del dólar. El dólar baja, por lo que gran parte de la clase media argentina se lanza masivamente a la compra de productos importados. Viajes al exterior, tours de compras a Brasil y cuantiosas ventas de electrodomésticos made in Taiwán son una postal de esta época de consumo desmesurado. Mientras tanto, la inflación no cede y para 1979 alcanza un índice del 160%. Pero el golpe más grave lo recibe la industria nacional, que al no poder competir en calidad, variedad y precio con los productos importados, cae en un periodo de... Llegada la década de los 80, la pequeña y mediana industria atraviesa una crisis terminal. Con la economía dolarizada, muchos empresarios se ven obligados a cerrar sus fábricas. Por otra parte, los grupos económicos más importantes aprovechan las ventajas financieras de la época para expandir sus actividades a todos los rubros. Como consecuencia, el poder económico termina concentrado en unas pocas. Una de sus primeras medidas es devaluar la moneda nacional en un 400%. Esta medida significa un durísimo golpe para la industria nacional. Muchos empresarios que para poder sobrevivir habían tomado créditos en dólares, ven cómo sus deudas se cuadriplican en poco tiempo. Si bien para los grandes grupos económicos la situación es complicada, pronto reciben la ayuda de Domingo Felipe Cavallo. Una de sus primeras medidas implica asumir como pública las deudas privadas de las grandes empresas. A esta nacionalización de la deuda privada se suma un cambio en las políticas del Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial, que dejan de ofrecer préstamos baratos a los países latinoamericanos. Durante los años de la dictadura, la deuda externa argentina se multiplica por 6. Dictada por el Fondo Monetario Internacional, según un arreciado personalmente... Para fines de 1982, la imagen de la dictadura militar está completamente deteriorada. La reciente derrota en la Guerra de Malvinas, el fracaso rotundo de sus políticas económicas y las gravísimas denuncias por violaciones a los derechos humanos consiguen que la sociedad argentina empiece a salir de un largo... La destrucción de gran parte de la industria nacional y la concentración del poder económico en unos pocos grupos empresarios abren un nuevo escenario de crisis, pobreza y desempleo. Los cambios que la dictadura introduce en la estructura social y económica argentina serán un legado difícil y duradero, cuyas consecuencias llegan hasta la actualidad.